Ya, entonces estamos hablando de corriente electrónica, ¿ya? El campo eléctrico hace que los electrones se desplacen y se forma un flujo de carga, en este caso carga negativa, ¿ya? Si fuera carga positiva, en un cristal metálico serían los átomos los que se estarían moviendo. Eso obviamente no puede ser, ¿ya? Entonces, las partículas más pequeñitas, los electrones, que además están levemente ligados al núcleo, a los núcleos o a la red cristalina, ¿ya? Esos sí se pueden desplazar. Y así tenemos corriente electrónica, carga negativa moviéndose, ¿ya? Hay que recordar que si tenemos carga positiva moviéndose hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha. Si tenemos carga negativa moviéndose hacia la derecha, la corriente va hacia la izquierda, ¿ya? Y en ambos casos se cumple lo siguiente. La corriente apunta en el sentido del campo eléctrico, ¿ya? Da lo mismo el signo de la carga, si es positiva o negativa, porque cuando uno hace el cálculo y dice la corriente apunta en el sentido del campo eléctrico, siempre va a estar en lo correcto, sea carga positiva o negativa la que se mueve, ¿ya? Recordando sí que en un metal la carga que se mueve son los electrones. Si los electrones van hacia la izquierda, el campo va hacia la derecha y la corriente va hacia la derecha, ¿ya? Detalle importante, cuando uno mide la corriente dice, la corriente vale 8 amperes, punto. Uno no dice la corriente vale 8,0,0, 8 en X, 0 en Y, 0 en Z. Uno no dice eso. Lo que demuestra que la corriente no es vector, ¿ya? Cuando uno dice la corriente apunta en tal sentido, no es correcto, pero eso ustedes no lo sabían hasta esta clase, ¿ya? Normalmente, por tradición, uno dice corriente hacia la derecha, hacia la izquierda, pero realmente no es la corriente, es otra variable que se llama vector densidad de corriente, vector J, ¿ya? Cuando uno dice la corriente va hacia la derecha, lo que realmente está diciendo, el vector J va hacia la derecha, el vector densidad de corriente, ¿ya? Ahora, algo nuevo es la corriente iónica o farádica, ¿ya? Como la palabra lo dice, ahora tenemos iones moviéndose, o sea, átomos que le faltan o le sobran electrones, ¿ya? Si le faltan electrones son cargas positivas, ¿ya? Y si le sobran electrones son cargas negativas, ¿ya? Un ion potasio, potasio más, si el campo eléctrico va hacia la derecha, el ion va a ir hacia la derecha y la corriente o el vector J va a ir hacia la derecha, ¿ya? Un ion cloro menos, si el campo va hacia la derecha, el ion cloro menos va a ir hacia la izquierda, pero la corriente va a ir hacia la derecha, ¿ya? Siempre el vector J, vector densidad de corriente, apunta en el sentido del campo eléctrico, ¿ya? Casos especiales lo voy a hacer en el pizarrón. Si tienen iones cloro menos hacia la derecha, iones sodio más hacia la derecha, la corriente total es cero, ¿ya? Y total es cero. Porque en el caso del sodio, la corriente va así, pero en el caso del cloro va así, ¿ya? Neto es cero, ¿ya? Neto da cero, ¿ya? Realmente esto es J, ¿ya? J. Vector densidad de corriente, ¿ya? Por otro lado, iones sodio que van para allá crean una corriente I, ion cloro, ion sodio con velocidad a la derecha, corriente hacia la derecha, ion cloro con velocidad hacia la izquierda, corriente hacia la derecha. Así que neto va a ser 2I, ¿ya? El doble de la corriente del sodio o el doble de la corriente del cloro.
Va a ser 2i. ¿Ya? Lo interesante de las corrientes iónicas es que ocurren muchos más fenómenos químicos, físicos, etc. ¿Ya? Así que en términos científicos son mucho más entretenidos. ¿Ya? Ocurren muchas más cosas. ¿Ya? Y típicamente donde más se da la corriente iónica es en los seres vivos, porque el cerebro recibe señales nerviosas que son corrientes iónicas, ¿ya? Y también emite señales nerviosas, por ejemplo, para mover un músculo, que son corrientes iónicas, ¿ya? En cierto sentido, los cables por los que se transmiten estas corrientes son los axones, los nervios, ¿ya? Y esta corriente es pequeña, del orden, puede ser microamper o miliamper, ¿ya? Y en vez de electrones moviéndose, vamos a tener átomos moviéndose. Cloro menos, sodio más, potasio más, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda? Isadora, ¿alguna duda? Josefina dice que no. Lusitania, ¿alguna duda? Muy bien. ¿Ya? Ya. Eh, Elisa pregunta si hay que poner el nombre. Aprovechemos de pasar lista. ¿Ya? Coloquen su nombre y apellido en el chat. Josefina, Elisa, Juan José Fuentes, Lusitania, Martín, Diego, Isadora, Montserrat. Ya. Bueno, cuando hay una corriente electrónica, usamos la ley de Ohm, la pendiente del gráfico voltaje versus corriente, voltaje en el eje vertical, corriente en el eje horizontal, la pendiente va a ser la resistencia, la pendiente no va a cambiar nunca, la resistencia es fija, para una resistencia ideal, ómica, ¿ya? Y además la resistencia depende de la geometría, porque se calcula como ρ por longitud partido por área o sección transversal, ¿ya? Este es el caso ideal. Ahora el ser humano se ha rodeado de cosas artificiales que cumplen con las dos fórmulas que acabo de decir, ¿ya? La resistencia que usan los computadores, la radio, los GPS, los televisores, etc. Esas resistencias son artificiales y cumplen la ley de Ohm de un modo perfecto, ¿ya? Pero cuando ustedes toman algo más, algo no artificial, algo natural, una roca, un pedazo de madera, fibra muscular, etcétera, ¿ya? No cumplen de forma perfecta la ley de Ohm, ¿ya? Pero el margen de error, si bien no es pequeñito, no es 5%, puede ser 20%, ¿ya? Todavía es tolerable para entender, en el caso de los seres vivos, para entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Ya no va a ser una explicación perfecta, como cuando uno lo hace con resistencias artificiales, ¿ya? Va a ser una explicación aproximada, pero es satisfactorio, ¿ya? El hecho de que no se cumpla en un tejido vivo, que no se cumpla de forma perfecta, igual no le resta significado a la matemática, ¿ya? Las dos fórmulas que seguimos aplicando para corriente iónica son las siguientes. Resistencia es voltaje dividido por corriente y también vale ρ por longitud partido por sección transversal. ¿Ya? Se sigue cumpliendo para la corriente iónica, pero con un margen de error mayor. No es perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando empiezan a moverse los iones por efecto de un campo eléctrico, empiezan a aparecer oxidaciones, corrosiones, evaporaciones, etcétera, ¿ya?
y se aplica mucho campo eléctrico, significa muchos voltios por unidad, muchos voltios, ¿ya? El tejido, en el caso de una fibra muscular, el tejido se puede quemar, ¿ya? Así que todas esas cosas pasan, ¿ya? Incluso si están durante muchos segundos o minutos aplicando energía a tejido vivo, ¿ya? Al principio se van a cumplir bien esta fórmula, pero si son muchos minutos, se va a echar a perder todo, ¿ya? Por las reacciones químicas, ¿ya? Puede sonar malo, pero al contrario, es súper entretenido que pasen estas cosas, ¿ya? Significa que hay que ser más ingenioso todavía para colocar las fórmulas. Lo bueno es que tenemos un punto de partida, ¿ya? Un punto de partida para situaciones de corta duración, 5 segundos, 10 segundos, ¿ya? Y el punto de partida es satisfactorio, ¿ya? Si todo estuviera dicho en física, sería muy aburrida la ciencia, ¿ya? Bueno, sobre el vector J, vector densidad de corriente, sus unidades corresponden a corriente por unidad de área y se calcula del siguiente modo. Si alguien entró recién y no se ha anotado en el chat, que lo haga por favor, para que quede presente, ¿ya? Para que quede en la asistencia. Ya, imaginen que tenemos un cable por el que circula corriente que vale 8 amperes, ¿ya? A lo largo del eje Y, ¿ya? Y aquí hay un radio que vale 3 centímetros, ¿ya? 0.03 metros, ¿ya? ¿Cuánto vale J? J es el vector densidad de corriente y se mide en amper por metro al cuadrado, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Si tenemos 8 amperes, circulando por un cable bien delgadito, ¿ya? Aquí la densidad va a ser muy grande, así tenemos 8 amperes por aquí, ¿ya? 8 amperes por un cable más grueso, de mayor radio, ¿ya? Entonces, ahí dice amper por metro cuadrado. Entonces el denominador es esto, ¿ya? Es eso. A eso me refiero con el denominador y por eso es un vector densidad de corriente. Corriente por unidad de área, ¿ya? Así que calculamos el área, ¿ya? El área vale pi por r al cuadrado, ¿ya? Ese es el área, ¿ya? Así que J va a valer corriente dividido por área por el versor, ¿ya? La corriente vale 8, el área es este número y el versor es Y, ¿ya? 0, 1, 0, ¿ya? Entonces,
En este ejemplo vale 2827 J tongo amper por metro al cuadrado. Es el vector J. ¿Ya? Johan Levy, por favor, anótese en la lista para que quede presente. Anaís Palma, anótese en la lista para que quede presente. Anaís Palma, anótese en la lista. Ya. Vamos a hacer el primer ejercicio. Un cilindro de superficie plástica, radio basal 9 centímetros, longitud 37 centímetros, contiene cloruro de sodio disuelto. En su interior se genera un campo eléctrico debido a que los extremos se conectan a una batería de 12 voltios. El campo va del polo positivo al negativo, así que en el dibujo aparece que el campo va hacia la derecha. Eso sería X, ¿ya? 1,0,0. En 12 segundos se observa 2,7 por 10 elevado a 8 iones sodio más moviéndose hacia la derecha, ¿ya? Carga positiva se mueve en el sentido del campo. El campo va hacia la derecha, los iones sodio más van hacia la derecha. Pero se observa ese mismo número de iones cloro moviéndose hacia la izquierda, ¿ya? Campo hacia la derecha, iones cloro menos, negativos, así que van hacia la izquierda. Pero la corriente de los iones cloro va hacia la derecha, ¿ya? Así que la corriente va a ser la corriente total va a ser el doble de la corriente que crea el sodio, ¿ya? En el caso del sodio, la corriente va hacia la derecha. En el caso del cloro, la corriente va hacia la derecha porque el cloro se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Calcule, letra A, la intensidad de corriente iónica que circula dentro del cilindro. Letra B, el vector de densidad de corriente. Y letra C, la resistencia interna del cilindro bajo las condiciones especificadas. Ya, calculamos la corriente. Corriente generada por el sodio es carga partido por tiempo, ¿ya? La carga va a ser esto por la carga por la carga del protón, ¿ya? 2,7 por 10 a la 18 por 1,6 por 10 a la menos 19 dividido por el tiempo, 12 segundos.
0.036 amperes, ¿ya? 36 milésimas de amperes, ¿ya? Y debido a que el cloro crea esa misma corriente hacia la derecha, la corriente total, la corriente neta, va a ser 72 miliamperes, ¿ya? Ambas corrientes van hacia la derecha y cada una vale 36 miliamperes, ¿ya? Calcule el vector densidad de corriente, vector J, ¿ya? Vector J es igual a corriente partido por área por el versor. La corriente vale 72 miliamperes, 0.072 amperes, y el área vale pi por el radio al cuadrado, ¿ya? El radio vale 9 centímetros. Pi por 0.09 al cuadrado. Y la corriente viaja en X positivo, ¿ya? Entonces sería y tongo. Y eso da 2.83 y tongo amper por metro al cuadrado. Ese es el vector J, densidad de corriente. Y la resistencia se puede calcular como la resistividad o la longitud partido por S, pero no tenemos la resistividad de la solución, así que otra manera es voltaje partido por corriente, 12 voltios dividido por 72 miliamperes, ¿ya? 167 ohm, ¿ya? Ya, ese fue el primer ejercicio. ¿Alguna duda? Martín Williams, ¿dudas? Profesor, Lusitania, ¿duda? en el cálculo que hicimos recién, hay primero hay que hacer la transformación de unidades, porque si lo ponemos en miliamperes, nos da 0,167. Si lo dejamos así, 12 dividido 0.72. Sí. No, perdón, ya, está bien, no, es que yo lo Ahí había está en dividido. amperes. ¿Ya? Está en amperes. Sí, 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 no dije nada, perdón. Ya, vale. Martín Williams no tiene dudas. Montserrat Cáceres, ¿dudas? Juan José Fuentes. Ya.
Ejercicio 2. Se tiene una célula esférica de radio igual a 5 micrómetros, de modo que a través de la membrana celular ingresan 6.25 por 10 elevado a 5 iones potasio por cada milisegundo, cada vez que se abren las bombas de sodio-potasio, ¿ya? Cada vez que se abre una especie de válvula que permite que ingresen estos iones. Y cuando se abren, aparece una corriente, ¿ya? Encuentre la intensidad de corriente iónica total a través de la membrana celular. Letra B, encuentre la magnitud promedio de la densidad de corriente iónica. Magnitud promedio porque en algunas partes puede ser un poco más, en otras un poco menos, ¿ya? Pero nos quedamos con un valor representativo, ¿ya? El valor idealizado. Letra C, encuentre la diferencia potencial entre los extremos de la membrana celular, si el espesor de este es igual a 8 nanómetros, mientras que su resistividad promedio es de 2 por 10 elevado a 7 ohm metro. ¿Ya? Ya, voy a anotar los datos. Esos tubitos pequeñitos corresponden a las bombas de sodio-potasio. Entonces por aquí entra potasio más, entran 6.25 por 10 elevado a 5 iones por cada milisegundo. El radio vale 5 micrómetros. Lo vamos a calcular con los datos que hay, pero parece que falta un dato, ¿ya? Primero lo vamos a hacer con lo que hay. La corriente sería 6.25 por 10 elevado a 5 iones de potasio. Cada uno tiene una carga igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Y por cada milisegundo, dividido por 10 a la menos 3, ¿ya? Queda 10 a la menos 10 amperes, ¿ya? Eso es lo que dice la guía. Estaba correcto. Entonces, en la solución hay un número extra. Debe ser error de digitación, ¿ya? ¿Cómo obtuvimos la corriente? Cantidad de partículas
por la carga de una partícula dividido por el tiempo. ¿Ya? Después dice, encuentre la magnitud promedio de la densidad de corriente iónica. Toda la corriente ingresa por esta superficie, ¿ya? Por la superficie de la célula, ¿ya? Y sabemos que la corriente total es 10 a la menos 10 amperes, ¿ya? Y esa corriente se distribuye en el área de la célula. El área de una esfera vale 4pi por r al cuadrado, ¿ya? 4pi por el radio, que es 5 micrómetros, al cuadrado, ¿ya? El área vale 3.14 por 10 a la menos 10 metros cuadrados, ¿ya? Lo que implica que el módulo de J, su magnitud, va a ser corriente partido por área, 10 a la menos 10 partido por 3.14 por 10 a la menos 10, 0.318 amper por metro al cuadrado, ¿ya? Esa es la magnitud o el módulo del vector J. Siguiente pregunta, encuentre la diferencia de potencial, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en esta zona, aquí, que sería la membrana celular, ¿ya? Esta es una parte de la membrana celular, ¿ya? Por aquí circula corriente, ¿ya? Hay cierta longitud, que es el espesor, eso es dato. El espesor es de 8 nanómetros, ¿ya? 8 nanómetros. 8 por 10 a la menos 9 metros, ¿ya? Y toda esta área, ¿ya? Toda esta área la calculamos, ¿ya? Así que podemos aplicar que resistencia es ρ por L partido por S, y tenemos la resistividad de la membrana celular, es dato, 2 por 10 elevado a 7, ¿ya? Este número es 2 por 10 elevado a 7. Entonces va quedando R vale la resistividad por la longitud, 8 nanómetros, dividido por el área, 3.14 por 10 a la menos 10. $5.01
por 10 elevado a 8 ohm. ¿Ya? Y nos preguntan por la diferencia potencial. Pero sabemos cuánto vale la corriente porque la calculamos. Vale 10 a la menos 10 amperes. Entonces, esto es igual a V partido por corriente, V partido por 10 a la menos 10, y con eso despejamos V. ¿Ya? Queda 5.01 por 10 a la menos 2 voltios, o sea, 50.1 milivolts. ¿Ya? Y ese número, 50.1, es el característico valor de una diferencia potencial percibida por la membrana celular. 50 milésimas de volt, aproximadamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Diego Valdés. Johan no tiene dudas. Diego. Josefina. Ya. Siguiente pregunta. Por un cable cilíndrico de plata pura, radio basal 0.04 milímetros, longitud 17 centímetros, circula una corriente eléctrica de 2.7 amperes. Calcule, letra A, la diferencia potencial entre los extremos del cable, sabiendo que la resistividad de la plata pura es igual a 1.47 por 10 a la menos 8 ohm metro. Obviamente este es uno de los valores más pequeños que existe. La plata es un buen conductor, el oro también, ¿ya? El cobre también. Letra B, encuentra la cantidad de electrones que circulan por el cable en 5 segundos. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya, radio igual a 0.04 milímetros, longitud igual a 17 centímetros, esto es L, eso es R, la corriente vale 2.7 amperes, tenemos la resistividad 1.47 por 10 a la menos 8 metros. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? Primero, calculamos la resistencia, ¿ya? La resistencia vale ρ por L partido por S. Ρ es dato. La longitud vale 17 centímetros y la sección transversal vale pi por R al cuadrado.
¿ya? Aquí dice 0.04 milímetros, ¿ya? Está todo en el sistema internacional, ¿ya? Entonces calculamos R. 0.497 ohm, ¿ya? Y eso es igual a voltaje partido por corriente. La corriente es dato, vale 2.7 amperes. Despejamos B, va a ser corriente por resistencia. Y esto da 1.34 voltios. Letra B, ¿cuántos electrones se mueven en 5 segundos? Letra B, en un segundo tenemos 2.7 amperes, 2.7 coulomb en un segundo, ¿ya? La carga vale 2.7 veces un coulomb, ¿ya? ¿Cuántos electrones hay en un coulomb? Hay 6.25 por 10 elevado a 18, ¿ya? Entonces, la corriente multiplicado por la cantidad de carga en un coulomb nos va a dar la carga en un segundo, ¿ya? 1.69 por 10 elevado a 19 electrones en un segundo. Por lo tanto, en 5 segundos, multiplicamos ese número por 5 y nos da 8.44 por 10 elevado a 19. ¿Ya? Esa es la carga que viaja en 5 segundos. Calculamos la carga en un segundo y ese número lo multiplicamos por 5. ¿Ya? 84.4 trillones. Ya. ¿Alguna pregunta? Alejandra Paz, ¿alguna duda? Johan dice que esto es bastante. Sí. Ya, Lusitania no tiene dudas. Anaí dice que está todo claro. Ya, muy bien. Martín Williams no tiene dudas. Entonces, dejamos hasta aquí esta tutoría y lo que queda de tiempo, aprovechen de repetir estos cálculos. ¿Ya? Descarguen la guía y revisen, vean si pueden aplicar todo lo que hicimos hoy día. ¿Ya? Johan Levy, una vez vi algo relacionado con una variación de resistencia con la variación de temperatura. ¿Cómo funciona esto? Eso es muy interesante, es un termistor, ¿ya? La resistencia efectivamente depende de la temperatura, pero para un cristal, un típico cristal de cobre, de grafito, etcétera, la influencia es poca, ¿ya? La influencia con la temperatura hace que la resistencia baje, ¿ya? Pero a temperatura ambiente, si trabajan a 20 grados Celsius o a 30 grados Celsius,
con una resistencia de grafito, que son las típicas resistencias que uno compra en Casa Royal, por ejemplo, ¿ya? No se nota la diferencia de 20 a 30 grados. Pero hay materiales en los que sí se nota esto, ¿ya? Y la pendiente es muy pronunciada. No es como un grafito que es así, ¿ya? Es así en este caso. Entonces, gracias a eso, que se descubrió hace como 150 años, ¿ya? Se han podido construir termistores, que son unos dispositivos electrónicos que son tan sensibles su resistencia a la temperatura que actualmente han permitido crear termómetros digitales, ¿ya? La mayoría de los termómetros digitales funcionan con termistores, así que es una tecnología súper interesante, ¿ya? Obviamente también se aplica en medicina, ¿ya? Y muchos otros campos, medicina, biología, etcétera, ¿ya? Esa es la respuesta, Johan. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Ya. Dejamos hasta aquí la tutoría entonces. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos mañana.